Muy buenos días para todos. La paz de Dios gobierne su corazón. Y esto creo que es una bonita manera de saludarnos. La paz de Dios gobierne nuestros corazones, porque sí que estamos en un momento tan convulsionado. La paz es escasa y no se puede jamás comprar con dinero, tampoco con acuerdos. No se puede hallar la paz si no es muy adentro en el corazón. Porque la palabra de Dios afirma que las guerras provienen es justamente desde adentro. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Y no es de adentro. ¿Quién lo dice? El Espíritu de Dios a través de Santiago. Bien, la paz de Dios gobierne sus corazones. Hoy continuamos en nuestro libro de Romanos, esta carta dirigida a la iglesia en Roma. Parte de ellos eran judíos y parte de ellos gentiles, cristianos. Y esta carta es demasiado importante para cada uno de nosotros porque tiene que aterrizar la comprensión del hombre. ¿En qué sentido? Tenemos un engaño muy generalizado y es quién es el hombre y cuál es su realidad moral. Y ya nos ha advertido por el medio del Espíritu Santo Pablo que el hombre no tiene una condición moral que le permita acercarse al Señor, que no hay justicia en él, que necesita un sustituto que es Cristo. Hace 15 días estábamos escuchando del Espíritu Santo a través del capítulo 15, cómo está esta afirmación tan hermosa y necesaria para nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor. O Dios nos muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la realidad moral del hombre, pecador, y como pecador muerto en delitos y pecados. Pero ¿cómo hace Dios evidente sus brazos amorosos para con nosotros? Por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo murió por nosotros. Esto de morir tiene que ver con el tema que abordaremos hoy. ¿Cuál es el título de nuestra disertación? ¿Quién es tu representante delante de Dios? Y fíjese que cuaja muy bien con el escenario social político que vivimos este día, ¿cierto? Los expertos en sociopolítica y los comunicadores en nuestro país y del extranjero han afirmado que esta es la contienda electoral más violenta que ha vivido nuestro país. Y algunos dicen que probablemente de la historia de Latinoamérica, más violenta. Y se hace evidente que las personas desde adentro, desde su dolor, desde sus temores, desde sus angustias, están buscando un representante, alguien que pueda o mejorar o cambiar las condiciones sociales de seguridad y económicas del país. Pero es importante que tengamos en cuenta que no va a haber ahí resultados como los deseamos. Cuando Samuel va un poco triste delante de Dios, entregando la acusación de los ancianos y también la demanda de ellos, que los hijos de Samuel no eran lo que debían ser para ellos y que ellos querían un rey como todos los demás. Y Samuel triste le presenta a Dios esta queja y Dios dice: bueno, hombre, no te angusties tanto, que no es nada contra ti. Ellos me han despreciado a mí. Ellos quieren un gobernante como los demás. Se los voy a dar. Y tendrán un gobernante. Pero aunque yo les dé un gobernante, será un hombre pecaminoso que los va a esclavizar, va a poner yugos, va a tomar a sus hijos jóvenes y los va a poner como guardias militares y a sus hijas como servidumbre y les va a poner cargas tributarias. Y eso que dice Dios a Samuel miles de años atrás es lo que vemos siempre en cada gobierno. ¿Quién es su representante delante de Dios? ¿Quién es nuestro representante? Hoy, Romanos capítulo 5, a partir del versículo 2,
vamos a ver que Dios establece representantes para la humanidad. Dios ha establecido y son dos representantes. El título que tiene mi fragmento bíblico es Adán y Cristo. Y ellos son los representantes que tiene la humanidad. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, el primer representante, y por él y por el pecado la muerte de ese primer representante, Adán, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y voy a detener un momento aquí, porque él está hablando entonces de que el pecado entró en el mundo de los seres humanos, en el corazón del hombre, en todos los humanos que han nacido, que están en este momento naciendo en hospitales, en clínicas y que nacerán, aquellos que han muerto y que están naciendo. El pecado entró en el mundo y entró por un hombre. Esta es verdad y absoluta. El pecado entró en el mundo por un hombre, y ese primer hombre, Adán, el representante de toda la humanidad. Ahora, siempre hay alguien que pueda acusar esta disertación como infame al decir: ¿y por qué tengo que ser yo juzgado por las decisiones y el pecado de un hombre? ¿Por qué? ¿Por qué he tenido que ser condenado yo si yo no estaba ahí? Mire, eso es más fácil de entenderlo, y el mejor escenario es, como dije hace un momento, este que vivimos hoy en nuestro país. Desde temprano en la mañana, muchos colombianos, obedeciendo a su responsabilidad, han ido a colocar su voto por uno y otro candidato. Y todos sabemos que estamos eligiendo a alguien que nos representa. Y yo les digo que esto es muy cruel, pero es lo que sucede. Un presidente, un dignatario, un líder de país toma la decisión de ir a guerra contra otro país. ¿Usted lo decide? No, pero sus hijos van a la guerra y algunos hijos no regresan. ¿Quién tomó la decisión? Un hombre sentado en un escritorio tomando whisky o en otro lugar. Pero cuando todos elegimos un representante, esa persona va a tomar decisiones que van a afectar a todos los representados. Esto es teología reformada, se conoce como la representación federal y hace parte de la teología de pactual, que Dios estableció representantes. Y es lo que está diciendo: el pecado entró en el mundo por un hombre, por nuestro representante. Ahora alguien podría, sentado en una silla o escuchando esto, en algún momento decir: ¿y por qué escogen a Adán? ¿Y por qué no me escogió a mí? ¿Cree usted que lo haría mejor que Adán? No es posible que Dios haya escogido a un ineficiente, teniendo una paleta de posibilidades de gente tan capaz como usted y yo. Se pone entredicho es la sapiencia de Dios, la sabiduría de Dios, el correcto escoger de Dios. Dios escogió a Adán y él fue nuestro mejor representante, el mejor de todos. Y por él, por un hombre, entró en el mundo el pecado. Y por el pecado, entonces, la muerte. Entonces, nos dice el texto dos cosas. Primero, que hemos gozado de un representante, un hombre, Adán. Dos, que por su pecado, la muerte. Vuelvo y tomo hago otra vez la ilustración. Un presidente toma la decisión de que este país va a guerra contra otro país. Él no envía a sus hijos,
Él envía a los suyos, los míos, y ellos van a la guerra. Cómo las decisiones de un representante afectan a todos los representados. Y eso está dentro de una cualidad muy elevada, porque es legal, es una autoridad legal. Así que esa representación tiene tal autoridad como también los efectos legales de esa representación en cada uno de los representados. Y uno de esos efectos del que está hablando de este primer representante, que es Adán, es la muerte. ¿De qué muerte está hablando? Pues de la que nosotros experimentamos cada vez que nos invitan a unas honras fúnebres. Cada vez que escuchamos que alguien fallece, un pariente, alguien cercano, alguien lejano, o alguien que no conocemos, no nos hemos relacionado, pero que es una figura pública y sale en las publicidad, falleció, murió. La muerte física no era parte del plan. Y es tan bonito cuando cada vez tenemos la oportunidad de conocer un poco más cómo funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, la tecnología, nuestro cuerpo, diseñado por Dios, fue construida, fue diseñada de manera tal que nuestro cuerpo se regenerara. Que nuestro cuerpo produjera todos los minerales o los nutrientes, incluso nuestro sistema inmunológico para combatir todos los riesgos externos, y de esa manera el hombre regenerar su salud y vivir siempre. Y cuando nosotros escuchamos de estos tipos de enfermedades crónicas, donde el sistema inmunológico falla o incluso se vuelve en contra de nuestro cuerpo, nosotros vemos ahí claramente una analogía de lo que ha sido el pecado y la caída. Cómo nuestro cuerpo tiene una huella de no morir, pero tiene una sentencia, tiene un juicio de Dios de morir. El pecado produjo entonces en todos los representados, como en el representante, la muerte. La muerte. Dice que la muerte pasó a todos los hombres. Y fíjese el poder de la representación, por cuanto todos pecaron. Y dice el presidente en alguna reunión muy importante, diplomática, en cualquier lugar de la tierra: los colombianos queremos esto, o los colombianos hemos decidido esto. Y usted está sentado en su sala escuchando eso y usted dice: pero yo no estoy de acuerdo con eso, yo no quiero eso. Pero Él es nuestro representante y Él habla en función y con la autoridad delegada de todos sino que aquí hay algo distinto. En una democracia los ciudadanos son los que eligen aparentemente, ¿cierto? Y ahí puede haber muchos fallos, pero nuestro primer representante lo eligió, lo escogió, lo determinó, es Dios, y ahí no hay ningún fallo de quién es ese representante. Por eso el poder que tiene el representante, y Dios decidió eso, que hubiese representantes para el hombre. Este es el primero, Adán, y es un representante humano, es un representante que falló, que pecó. Y entonces cuando ese representante pecó, todos nosotros pecamos. Así lo dice las Escrituras. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nuestro representante pecó, todos nosotros pecamos. Y recibimos el justo juicio de ese extravío, como lo dice en el capítulo 1. ¿Cuál? Muerte. La muerte física. Hermanos, yo no quisiera morir. Yo quisiera que eso no tuviese nada que ver con los seres humanos. Pero no es solo que yo lo quisiera. Estoy seguro que todo ser humano que tiene una mente sana, adentro de su corazón quisiera nunca morir. Y eso no es necio. Esa es una huella sana, legítima
de una persona con una percepción de lo que naturalmente fue diseñado para su vida. Pero si usted dice esto en la calle, alguien diría: eso es tonto, eso es necio, eso es incoherente. Si la muerte es parte de la vida, la muerte es parte de la caída. La muerte es la sentencia, y esos son los efectos de que nuestro representante dio la espalda al Señor. Y fíjese, todos pecamos y entonces destituidos de la gloria de Dios. Versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. E inserta otro tema que es muy importante, y es la ley. Entonces estamos hablando del representante, estamos hablando del otro tema que es la muerte, y ahora inserta otro tema, la ley. ¿Dónde vemos la ley? Lo vemos en dos momentos. La ley primero en el jardín del Edén, ahí está la ley. Dios demanda a Adán y Eva que bajo el pacto de obras ellos vivirían. No comerán de este árbol. El día que coman de él, ellos estaban bajo esa ley. Cuando Adán peca y con el pecado se da la muerte, hasta ahí llega la ley, y hay un trazo del tiempo de esa historia humana donde no hubo ley. Ellos vivieron sin ley. Entonces Adán y Eva experimentan ese tiempo de la ley, luego ellos mueren y ya no hay una demanda de la ley, queda como un silencio de Dios. Podríamos casi imaginar a Dios por allá en un rincón llorando un tiempo, que no le habla a los seres humanos, solo le duele a Dios su corazón, y ellos están ahí viviendo. Pero sin embargo, aunque no había una demanda de la ley directa, dice, había pecado en el mundo, claro, porque estaban bajo el pecado, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Él está diciendo, no es que Dios no les inculpara de pecado a ellos, no, porque ya estaban en ese juicio. Lo que él está diciendo es que en cualquier escenario, en cualquier contexto donde no hay una ley, ¿por qué se va a juzgar? Supongamos que bueno, en los Estados Unidos hay vías y rectas tan amplias donde no se habla de velocidad máxima, sino de velocidad mínima, donde le podría aplicar una infracción a una persona si va a 40, 60 kilómetros, porque tiene que ir como mínimo a 120. Esto no va a suceder en Colombia. Lo que estoy diciendo con este ejemplo es que si no hay una ley en algún entorno, no se podría sentenciar, no se podría juzgar. Sin embargo, Pablo está diciendo que aunque la gente no tenía que decir o señalar una ley para cumplir, había una evidencia indiscutible del juicio de Dios. ¿Cuál? Que todos morían. Todos morían. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Se evidenciaba en cada ser humano el quebranto, el juicio del pecado, la muerte. Cada vez que estamos leyendo aquí muerte, tenga en cuenta que está hablando de esa muerte física como una evidencia. Y sí, yo quiero animarles a que cada vez que le invitan a unas honras fúnebres, vaya con decoro, vaya con empatía, pero vaya con una mente cristiana. Comprenda que cada vez que vamos a unas honras fúnebres, el Espíritu Santo está dando la oportunidad de que pensemos en eso. Cuán cruel, cuán aterrador, cuán terrible es la caída de nuestro representante y de todos nosotros en Él, representados en Él, que se dio entonces la muerte. Por eso la muerte siempre va a doler.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Cuál era la manera de la transgresión de Adán? Pues la ley escrita en el jardín del Edén. Ellos no pecaron porque ellos ya no tenían un árbol donde dirían, allá no voy a comer porque mi padre Adán pecó, yo no lo puedo hacer. Ya no estaba ese árbol. Sin embargo, reinó en ellos. Y dice que Adán es figura del que había de venir, de nuestro segundo representante. Recuerde que Dios estableció 2 representantes para la humanidad. ¿Qué es lo que tiene en común el primer representante y el segundo? Adán y entonces Jesús. ¿Qué tienen en común? Varias cosas y a la vez es como penoso vincularlos. Pero varias cosas. El primer representante, Adán, es un hombre. El segundo representante es un hombre, sin duda alguna, Jesús. Lo segundo que tienen en común es justamente su razón, su vocación, su lugar, que son ellos nuestros representantes. Y esos son los 2 aspectos relevantes de estas 2 figuras, que ambos son hombres, como nosotros somos hombres, y que ambos nos representan. Ahora, en cuanto al primero, ya nos ha advertido el apóstol Pablo que bajo la representación del primero, Adán, entró en el mundo la muerte por el pecado. Por su representación entró en el mundo, y que bajo su representación autoritativa dada por Dios, entonces todos nosotros pecamos y recibimos entonces ese pecado heredado. ¿Cuál es? Muerte. Pero el don, hablando en el versículo 15 del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión. Está hablando de Cristo. Cuando dice el don, está hablando la representación de Cristo. La obra de Cristo es distinta a la representación de Adán. Fíjese nuevamente, está hablando de que hay 2 representantes, Adán y el que había de venir. Pero el que había de venir, aquí dice, pero el don, el que había de venir, Cristo, no fue como Adán, el primero, transgresión. Porque si por la transgresión del primer representante, Adán, de aquel uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, y dice aquí ya escuetamente, Jesucristo. Jesucristo. Pablo se está asegurando de que los conectemos bien, pero que de ninguna manera los vinculemos, porque lo que nos dejó el primer representante fue un mundo de caos. Y no nos vamos a victimizar, porque Él, siendo nuestro mejor representante, solo hizo evidente lo que cada uno de nosotros hemos hecho en la vida: despreciar a Dios y vivir una vida disoluta. ¿Sabe lo que significa disoluto? Desbordada, desordenada. Y Él dice que el don, el regalo, la obra de Cristo, nuestro segundo representante, es absolutamente distinto. Mientras que a través de Adán se da en el hombre, se evidencia en la humanidad la transgresión, en Cristo es la gracia, es un don de Dios, es Cristo con nosotros. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Con Cristo no sucede así,
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El juicio de Dios vino a causa de un solo pecado, de nuestro representante. Pero el don, habla Cristo, nuestro representante, el don, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Una sola transgresión, Adán. Cristo, muchas transgresiones. Muchas transgresiones. ¿Cuáles? Las de Adán, las de Eva, las de Caín, las de Abel, las suyas y las mías y todos los que vendrán. Fíjese la gravedad del pecado, hermanos. Estamos en el mundo frío, hermanos, en el mundo donde lo malo no es tan malo, donde el pecado no es tan grave. Pero lo que está diciendo Pablo es que el pecado es tan grave que una sola transgresión destruyó todo. Pero dice, no es así el don, el favor de Dios, el infinito amor de Dios, del cual leíamos hace 15 días, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún transgresores, pecadores, por un hombre una transgresión, por un hombre y multitud de pecados, de transgresiones, la bondad, la misericordia. ¿Notan ustedes quién es Jesús? El título de nuestra disertación interroga nuestro corazón con una pregunta: ¿quién es nuestro representante delante de Dios? Sepa usted que tanto el creyente como el incrédulo goza de un representante legal. Hoy día, si alguien comete un delito y la fiscalía lo requiere y un juez, va a gozar de un representante legal. En este caso sería un abogado a quien se le da el poder para que le represente y le defienda. En ese sentido, no todos gozamos de un representante, porque no todas las personas en la vida tendríamos que estar en medio de un litigio. Pero es cierto que tanto el cristiano como el inconverso, todos gozamos de un representante legal. En este caso, ese representante es o Cristo, o sigue una representación carnal, humana, y sobre todo con un acusador. Aquel que le habló a Eva y que la engañó, luego acusa a toda la humanidad. Este mensaje del apóstol Pablo es el mensaje de la buena noticia, del cual él dice en el primer capítulo que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este es el mensaje de la buena noticia, que el hombre hoy tiene un representante. Ese representante es Jesucristo, y Él no ha venido a cubrir una transgresión. Él tiene el poder de cubrir las transgresiones ahora de toda la humanidad. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque si así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. Y es muy importante que todos tengamos claro que aquí está hablando del poder de la salvación, que no es por obras. Por eso toda religión, todo credo, toda denominación o toda organización religiosa que venda la salvación desde obras, desde ritos, es una voz de Satanás en palabras que parecen piadosas. Por eso es tremendamente pecaminoso, abominable para Dios. Las predicaciones, los cultos y las iglesias, los lugares
donde presentan la salvación desde un esfuerzo humano. ¿Qué puede producir mis manos y las suyas? Hablando en términos morales, ¿qué tenemos que le podemos dar a Dios? ¿Cómo podemos compensar? ¿Acaso Adán, que ha pecado y huye de la presencia de Dios, se esconde? Es un ejemplo para nosotros de aquel que se acercaría al Señor. ¿Acaso Adán desde su caída sería una referencia para cada uno de nosotros de cómo podríamos acercar a Dios? Si es Dios quien busca a Adán, nuestro representante, y el tipo está por allá lejos, no quiere acercarse a Dios, está pensando cómo hacer su vida, y cuando Dios le reclama, cuando Dios le interroga, él trata a Dios mal, levanta su voz como un vulgar hombre, agresivo, increpa al Señor y dice: ¿qué? Adán huye de Dios, y esa es una evidencia justamente de que no hay en nosotros virtud. Por lo tanto, no hay obra. Más adelante su hijo hace lo mismo. Se viste Adán de aparentes obras piadosas. Y conoce usted la historia, ¿no? Cómo cortan y se hacen vestiduras que no representan de ninguna manera y que de ninguna manera sustituyen. No hay en Adán un arrepentimiento. No hay una lectura que diga: y se inclinó Adán y cayeron sus rodillas al suelo. Y lloró Adán amargamente, imploró el nombre de Dios y dijo: Dios, júzgame porque he pecado contra ti. No merezco ser tu hijo. Nunca leemos eso de Adán, pero sí leemos que ellos se hicieron trajes. Por eso, hermanos, es que es una vergüenza y es un pecado que se pueda considerar que desde nuestras obras podemos nosotros glorificar a Dios y enmendar la grave condición del pecado. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿La obediencia de quién es ese uno? Nuestro representante, nuestro segundo representante. ¿Quién? Jesucristo. La obediencia de Él, hermanos, por la obediencia de Él al Padre, los muchos serán constituidos justos. Si alguien se reconcilia con Dios, es porque mira a Jesucristo. Si alguien se pone en paz con Dios, es porque reconoce que Jesucristo es su representante. Luego hablaremos de otro término en teología que sería sustituto. Pero por hoy hablamos de nuestro representante. Amada hermana y hermano que está aquí, yo sé que usted ha puesto su confianza en Jesús y que usted reconoce que Jesús es su representante. Y que tenemos un rezago y hay una condición en nosotros, y es que físicamente vamos a morir. Sí. Y lo que yo quiero que pensemos frente a eso es que Cristo venció la muerte. No quiso Dios darnos ese privilegio de no morir físicamente, pero vencer la muerte es que Jesucristo, al resucitar de los muertos, Él como nuestro representante tiene el poder de levantarnos. Pero ¿qué va a pasar con aquel de quien Jesús no es representante? Finalizo. Versículo 20 dice:
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ojo a la lectura de esto. No está diciendo que Dios puso la ley para que la gente entonces abundara pecando. Ya veremos en el capítulo 6 cómo nos va a aclarar esto el apóstol Pablo. Lo que está diciendo es que se introdujo la ley para que todo hombre reconozca que es un reo de muerte, que está pecando, que no diga, es que yo no sabía, a mí nadie me dijo. No, la ley se introdujo para que el hombre reconociera que abundaba en su pecado. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, nuestro primer representante, a la final, ha dejado ver en cada uno de nosotros esto, que abunda el pecado porque no tenemos un corazón piadoso. Si el hombre naciera incorrupto, no corrupto, puro, al estar frente a la ley, armonizaría la ley y su corazón. Pero se introdujo la ley para que entonces se hiciera evidente que el hombre es enemigo de la ley moral de Dios, que la desprecia. Ese es el poder de la ley. Ahora, ¿la ley es mala? No, la ley es perfecta, es pura. La ley es lo que nos deja ver como un espejo lo que nosotros somos, que despreciamos al Señor. Y la buena noticia es que donde abundó el pecado y la maldad, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna. Vida eterna, pero es esto, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así termina en esta nomenclatura, con esta nomenclatura Pablo. Jesús es nuestro representante. Entonces, él ahora usa este término, Kyrios, Señor. ¿Quién es el representante delante de Dios? Es Jesucristo. Hermano, ame a Jesucristo como su Señor. Esta semana adore a Cristo su Señor. Háblele a Cristo su Señor. Hermano, Él es nuestro representante. ¿Cuánta gente no envía una carta que tal vez nunca llega o se queda en el archivo de los secretarios para tratar de hablar con el presidente de la República y nunca lo puede hacer? ¿Y qué es el representante de la República? Un hombre que necesita al representante fiel que es Jesucristo. ¿Quién es su representante? Pues gocémonos, hermanos, que tenemos un representante fiel, poderoso, amoroso, inquebrantable, Cristo nuestro Señor. Cierre sus ojos y ahí mismo ore al Señor y dele gracias al Padre por enviar al Señor Jesucristo. Cristo Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Él es nuestro representante. Señor mío, Dios mío, Cristo. Qué seguridad tan grande se apodera en mi corazón al reafirmarme en esta verdad. Tengo un representante en los cielos, Cristo. Y por eso es que el discipulado amado dice: hijitos, no pequéis, pero si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tendréis para con nosotros a Jesús. Sin embargo, Jesús, no queremos pecar. Queremos honrarte, Señor. Y nos asombra tu amor, el amor del Padre. También nos duele. No conocemos físicamente a Adán, pero si pudiésemos imaginarnos a Adán en este momento,
y lo pudiésemos ver, nos dolería en el corazón. Nos dolería ver a un hombre que recibió esa vocación, ese don de representarnos y que fracasó. Y si yo hubiese sido ese Adán y si hubiese fracasado, ¿sería él digno de lástima? ¿Objeto de ira? ¿Cómo me vería la gente? ¿Cómo podríamos ver a Adán? Sin embargo, Adán no es digno de ninguna adoración. Tú, Cristo, eres digno de toda alabanza. Y ningún ser humano debería darte la espalda. Todos deberíamos ir postrados a tus pies como esta mujer que derrama sus lágrimas y derrama, Señor, su perfume y con sus cabellos lava los pies. Parece que esta mujer tenía tan claro quién eras tú, Jesús, su representante. Esta mujer sabía quién eras tú. Ilumina el corazón de todos los creyentes para que entonces te podamos adorar de manera tan desbordada y fiel, porque no tenemos un sumo sacerdote cualquiera, hombre humano, que se haya presentado como humano pecaminoso. Tenemos un sumo sacerdote que a la vez es la ofrenda y que a la vez es nuestro representante, nuestro Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Y mientras hoy las personas eligen quién les va a representar en este país y elegimos humanamente, hoy aquí en la vid, la iglesia que tú deseas, reconocemos que tú eres nuestro representante en los cielos y en cualquier lugar del universo. Honramos las autoridades porque son puestas por ti, pero las honramos hasta donde ellos te honran, te respetan, porque tú eres nuestra máxima autoridad. Bendito Dios por siempre. Amén.